Ahora, y ahora pongo. Bueno, entonces el tema de la estructura de la materia. Ustedes saben que la materia está formada por átomos. Los átomos, la estructura más simple que podemos imaginar de un átomo es un núcleo que está formado por protones y neutrones y orbitando alrededor de él los electrones. Acá pueden ver temáticamente las dimensiones de un átomo entre el centro del núcleo y el radio atómico para los electrones. La dimensión es del orden de 10 a la menos 10 metros para el radio. Si nosotros pudiéramos ampliar el átomo y el núcleo tuviese el tamaño de una pelota de fútbol, el electrón tendría el tamaño de una cabecita de un alfiler, y si se imagina que ese núcleo, esa pelota de fútbol está en el centro de la cancha de un estadio como el de River Plate, por ejemplo, el electrón estaría orbitando en la parte superior, digamos, donde están las luces, en la parte superior de la figura. Es una idea de que el núcleo y el electrón no hay nada, está vacío, digamos, y el átomo es prácticamente espacio vacío. Entonces, los protones y los neutrones forman el núcleo, están ahí amontonados, por así decirlo. Los neutrones tienen carga neutra, los protones son positivos, y los electrones tienen carga negativa. Y la carga está cuantizada. La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unidos a los protones en el átomo. Es la fuerza es la energía que se desata en una explosión nuclear, por ejemplo. Algunos datos. La masa del electrón, por supuesto, acá tenemos que usar notación científica, porque son realmente pequeñas en la unidad básica del Sistema Internacional para la Masa. 9,1 por 10 a la menos 31 para el electrón, y el protón, fíjense, es 1,67 por 10 a la menos 27, lo mismo que el neutrón. Es del orden, más o menos, 3 veces o 4 veces mayor. O sea, fíjense, de 27 a 31. Es 9, y este es 1,6. Si este fuese 10, o sea, es 1000 y un poco más, 3000 veces mayor la masa del protón que la del electrón. Entonces, la materia está formada por átomos, los átomos están formados por electrones, neutrones y protones, y la cantidad de carga no se crea ni se destruye, se conserva. O sea que la suma algebraica de todas las cargas eléctricas en cualquier sistema cerrado se va a mantener constante. Eh, ya lo vemos a esto un poco más detenidamente. Y la carga está cuantizada. Eso significa que no puede haber medio electrón o medio protón. Siempre habrá un múltiplo entero de la cantidad de carga en una determinada porción de materia. Eso significa que está cuantizada. Pongamos el siguiente experimento. Una barra de caucho que se flota sobre una piel. Entonces, cuando eso sucede, esa fricción hace que se remuevan electrones de la piel y pasen a la barrita de caucho. En este caso, la piel quedará cargada positivamente, ya que los electrones se fueron, y el exceso de carga quedará negativa, quedará en la barra de caucho. O sea, habíamos visto que, no sé si lo dije, pero los átomos son eléctricamente neutros. O sea, en todo átomo hay la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces, si por algún mecanismo, en este caso una fricción, como que hace electrones desde la piel a la barra de caucho,
quedan cargados, uno positivamente y otro negativamente. Entonces, decimos que la barra se cargó negativamente y la piel se cargó positivamente. Supongamos ahora otro experimento. En este caso, una barra de vidrio que estamos frotando con seda. Lo que sucede es que se remueven electrones del vidrio y se depositan en la seda. Entonces, nuevamente, tenemos los electrones que van del vidrio a la seda, la seda queda cargada negativamente y la barrita de vidrio positivamente. Un instrumento que se usa para poder estudiar la existencia de las cargas eléctricas es el electroscopio. Es un instrumento muy sencillo. Está formado, en este caso, por médulas de sauco, que es una madera, un tipo de árbol, y que están aisladas a través de están, digamos, colgando a través de un hilo de seda, por ejemplo. O también pueden hacer un electroscopio en función de dos láminas, hojitas muy delgaditas de oro, una a la par de la otra. Si nosotros cargamos la barra de vidrio y la frotamos con la seda, habíamos visto que se producían un traspaso de electrones, tocábamos las esferas con la barra y los electrones en las esferas se mueven para llenar los vacíos que había en la seda, lo que deja cada esfera con deficiencia de electrones. Entonces se cargan positivamente. Como vemos que las esferas se repelen, al estar cargadas positivamente, con la misma carga, digamos, la primera conclusión a la que llegamos es que cargas positivas se repelen. Podemos hacer el mismo experimento, nada más que ahora una de las esferas la ponemos en contacto con el caucho y otro con el vidrio, sabemos que adquieren cargas distintas, vemos que se atraen. Entonces, cargas de distintos signos se atraen. Todas estas experiencias son, digamos, experiencias que se pueden hacer en la casa, salvando, digamos, las condiciones que puede tener un laboratorio, y podemos llegar a la conclusión de que cuando las cargas son de los mismos signos, se repelen, y que cuando son de distintos signos, se atraen. Entonces, la primera conclusión a la que podemos llegar es que cuando las cargas son del mismo signos, se repelen. Hay una fuerza que tiende a separarlas. Por el contrario, si tienen cargas de distintos signos, se atraen. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos cargar a una porción de materia? Bueno, supongamos el electroscopio que está decargado, eso quiere decir que las cargas positivas y negativas son las mismas. Ponemos una barra cargada negativamente en contacto con la perilla esa que está arriba del electroscopio. Eso permite que haya una transferencia de cargas y los electrones se mueven por la hoja, porque es un conductor, y el eje, lo que hace que se separen. Cuando la barra se retira, el electroscopio permanece cargado negativamente. O sea, vemos que las hojitas se separan respecto de la posición que tenían al comienzo. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando ustedes en un día muy seco se están peinando el cabello y empieza a electrificarse y se les para todo, se vuelve inmanejable, digamos. Eso sucede porque ha habido una transferencia, digamos, debido al frotamiento con el cepillo, hay una transferencia de electrones y entonces al quedar el pelo cargado con la misma carga cada uno, se produce esa repulsión. Si uno repite el procedimiento usando una barrita de vidrio, vemos que sucede lo mismo, ya no, pero ahora se ha cargado positivamente. También podemos cargar por inducción y no por contacto, digamos. Supongamos que tenemos dos esferas que no están cargadas, que son neutras en contacto físico. Nosotros le acercamos esa barrita de caucho, entonces los
los electrones tienden a alejarse de la barra y se produce una separación de las cargas. Como las esferas están conectadas, se redistribuyen dentro de las esferas. Se separan. Sin haber estado en contacto físico con la barra. Una vez que nosotros separamos, una vez que nosotros tenemos las esferas con cargas diferentes, las separamos de su contacto físico y tenemos una cargada positivamente y la otra negativamente a través de una inducción. O sea, no hizo falta una acción física para lograr. Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, una esfera que no está cargada, necesitamos la barrita, las cargas se redistribuyen, las positivas tienden a acercarse, las negativas se alejan. Una vez que logramos eso, conectamos a tierra con un cablecito la esfera, los electrones tienden a moverse hacia la Tierra y nos queda una esfera cargada positivamente por inducción. Bueno, la cantidad de carga la podemos definir entonces en términos del número de electrones. Pero el Coulomb es una mejor unidad para después, digamos, para manejar el término. Entonces, la cantidad de carga se la puede se puede decir entonces que el coulombio es una cantidad de carga que tienen 6,25 por 10 a la 18 electrones. O sea, un electrón, la carga que tiene un solo electrón, es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. La definición, entonces, en honor al físico Coulomb francés, es que un electrón posee una cantidad de carga igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Como ven, la unidad de carga coulomb es una unidad muy grande, entonces hay que usar una notación científica. El signo menos obedece a que el electrón tiene carga negativa. Por supuesto, la carga del protón será la misma que del electrón, pero positiva. Y el neutrón no tiene carga. Entonces, les decía yo que hay que usar notación científica, entonces también podemos usar los prefijos, ¿no es cierto? El microculombio, que es la millonésima parte, el nanoculombio, 1000 millonésimas, o también el picoculombio, que es 1 millón de millón, digamos. Estas unidades las vamos a usar frecuentemente, ya que el culombio es una unidad, como dijimos, muy grande. Hay un ejemplo. Dice, si tenemos 16 millones de electrones que se remueven de una esfera neutra, ¿cuál es la carga neta en coulombio sobre la esfera? Bueno, si nosotros le estamos sacando electrones y sabemos que la carga del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, y sabemos que son 16 millones lo que estamos retirando, multiplicamos 16 millones por la carga de cada uno y obtenemos la carga que removimos. Entonces, al haber sacado menos 2,56 por 10 a la menos 12 coulombios, fíjense que acá simplificamos electrón con electrón y nos queda carga. Es como hacer una regla de 3 simple. Entonces, como se han removido los electrones de la esfera ha quedado cargada positivamente con esa cantidad de carga neta. La carga final sobre la esfera, entonces será 2,56, y si no queremos usar la notación científica, pondremos, por ejemplo, 2,56 picofaradios, ya que pico significa 10 a la menos 12. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que esa fuerza que había entre cargas era de repulsión o de atracción según las cargas eran
del mismo signo, primero del signo contrario y después del mismo signo. Entonces, Coulomb fue el que estudió esto, digamos, y hizo ensayos, hizo experiencias en su laboratorio, y llegó a la conclusión de que estas cargas puntuales, o sea, vamos a considerar que las cargas no tienen dimensiones, pero sí tienen masa, estas cargas puntuales, el valor de la fuerza era directamente proporcional a la cantidad de carga, o sea, cuando mayor carga se atraían con más fuerza, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separaba. O sea, cuando más la acercaba, mayor era la fuerza, y cuando más la separaba, menor, pero con el cuadrado. Entonces, llegamos a la conclusión de que la fuerza es proporcional al producto de las cargas, siendo las cargas Q y Q', e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que las separan. Esta proporción se convierta en una igualdad, hacía falta una constante. Esta constante K, para la ley de Coulomb, depende de las elecciones, de las unidades que se usen para la carga y la distancia. En este caso, cuando la carga está en Coulomb, la distancia está en metro, la fuerza obviamente va a quedar en Newton, vamos a tener que K tiene un valor grande, es 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre coulombos cuadrados. Entonces, A es un valor fácil de recordar, 9 por 10 a la 9. Y las unidades del sistema internacional, newton metros cuadrados sobre coulombos cuadrados. Acá hay otro ejemplito. Dice una carga de menos 5 microcoulombios, se coloca 2 milímetros en la carga de 3 microcoulombios, hay que encontrar la fuerza que hay entre estas dos cargas. Entonces, tenemos el valor de las cargas, tenemos la distancia que hay entre ellas, podemos hacer un esquemita, ubicamos las cargas, marcamos la distancia que las separa, como está en milímetros, habrá que pasarlo a metros, cargas habrá que pasarla a coulombios, y esta fuerza, ya que la carga una es positiva y otra es negativa, será atracción, será de atracción. Esta interacción entre cargas, esta interacción eléctrica entre cargas eléctricas, valga la redundancia, es un claro ejemplo de la tercera ley de Newton que vimos en mecánica, en dinámica. La fuerza que Q' le hace a Q es igual en módulo y en dirección que la fuerza que Q le hace a Q', pero tienen sentidos contrarios. Son de la misma naturaleza y están actuando sobre cuerpos distintos. Entonces, es un ejemplo de la tercera ley de Newton. Ahora, el valor de la fuerza va a ser el mismo. La carga, la fuerza sobre Q' va a tener el mismo valor que la fuerza sobre Q. ¿Cómo la calculamos? Bueno, hacemos el producto, K por Q por Q'. Fíjense que está puesta en coulombios, los microcoulombios están pasados a coulombios. La distancia que era milímetros está pasada a metros, se hace el cálculo y nos da una fuerza, en este caso, de 3,38 por 10 a la 4 newton. Ese es el módulo. La dirección la da la línea que une las dos cargas y el sentido será contrario para cada una de las dos, digamos. Por ejemplo, si el eje X apunta hacia la derecha, la fuerza sobre la carga negativa será positiva. Y la fuerza sobre la carga positiva será negativa, según este sistema de referencia. Pero lo importante es que, a pesar de que una carga es negativa y la otra es positiva, para hacer el cálculo de la fuerza, va el valor absoluto de cada carga. Acá el signo menos habría que haberlo sacado, porque lo que estamos calculando es el módulo de la fuerza. La dirección y el sentido saldrá en función de si las cargas son positivas, las dos negativas o de distintos signos.
Y en la aclaración, entonces, los signos se usan solo para determinar si las fuerzas son de atracción o repulsión. ¿Ok? Siempre F va a ser el módulo, entonces esto es un valor positivo. Cuando tengamos que resolver problemas de este tipo, sigamos la siguiente estrategia. Primero hay que hacer un dibujito, después de haber leído el enunciado, pasar todo al sistema internacional, tener cuidado con lo que dijimos recién, de los signos, y hay que tener en cuenta que hay que repasar la parte de vectores, digamos, cuando vimos suma, resta y vectores en el plano. Si el sistema tuviese en equilibrio, habría que considerar, como en estática, que la sumatoria de fuerzas tiene que dar cero. Hay otro ejemplito para tratar de aclarar un poco más. Dice una carga de menos 6 microcoulombios se coloca a 4 centímetros de una carga de 9 microcoulombios. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre una carga de menos 5 microcoulombios que se ubica a la mitad de las dos primeras cargas? Entonces, hagamos un dibujito, ubiquemos las cargas, vemos que la fuerza que Q1 le hace a Q3, como son de igual signo, es de repulsión, y que la que Q2 le hace a Q3 es de atracción, pero por la distribución de las cargas las dos apuntan en el mismo sentido. Están las fuercitas dibujadas. Encontramos la resultante. Primero para F1, o sea, primero vemos la interacción entre Q1 y Q3. Sacamos el valor. Luego hacemos lo propio con F2, porque es la interacción sobre Q3 que le produce Q2. Hacemos el cálculo. Una vez que tenemos los dos módulos, vemos que van en la misma dirección y sentido, lo podemos sumar como si fueran números. En este caso, la fuerza resultante sobre Q3 será la suma de las otras dos, literalmente, suma algebraica, y el valor será 1688 newton para este caso particular. Y bueno, ya estamos en condiciones de plantear y resolver por ustedes mismos un ejercicio. Este sería el ejercicio 1 que está disponible en la página, como hicimos con, con las unidades anteriores. Así que léanlo con cuidado. Ahí tienen la posibilidad de entrar al aula virtual, cargar el ejercicio y responderlo. Y de paso ya voy a habilitar la asistencia. Y ahí está la palabra clave. Voy a poner en pausa la grabación, anudar la grabación. Entonces, en definitiva, lo que vimos es que cargas de igual signo se repelen y digamos, cargas iguales de igual signo se repelen. Ahí está puesto ahí está puesto mal puesto ahí. Cargas de igual signo se repelen y cargas de distintos signos se atraen. Ahí está mal expresado. La ley de Coulomb, la constante K, el valor de la carga de un electrón y los submúltiplos que usamos para el micro, el nano y el pico Coulomb para que lo tengan. Ahora vamos a ir un poquito más allá, vamos a ver el concepto de campo. Así como vimos que hay un campo gravitatorio, la aceleración de la gravedad, vamos a extender el concepto campo eléctrico. En definitiva, un campo es una propiedad del espacio en el que un objeto material va a experimentar una fuerza. Sobre la Tierra, por ejemplo, si nosotros le decimos, el planeta Tierra, que tenemos un campo gravitacional en P, puesto que una masa M experimenta una fuerza, que en este caso es atractiva,
o sea que apunta hacia el centro de la Tierra. Sería el peso del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, si no hay campo, no hay fuerza, y si no hay fuerza, no habrá campo. La dirección del campo estará determinada, y el sentido, por la dirección que tiene la fuerza que experimenta la masa en ese lugar. Nuestro campo gravitacional. ¿Se acuerdan? Nosotros vimos eso cuando vimos de energía potencial gravitatoria. Consideremos el planeta Tierra y dos puntos a cierta localización de ella, A y B. El campo gravitatorio, entonces, apunta siempre hacia el centro de la Tierra. Entonces, las fuerzas que experimentará en cada caso será en función del valor de ese campo gravitatorio. ¿Cómo hacemos para definir el campo gravitatorio en este caso? Y nos vamos con la masa al punto A o al punto B. Medimos la fuerza con un dinamómetro. Esa fuerza la dividimos en la masa y obtenemos el valor del campo gravitatorio. Nosotros en las proximidades del planeta Tierra consideramos que ese valor es constante y le habíamos dado el valor de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ese es el valor del campo gravitatorio terrestre. Podemos hacer lo mismo con la electricidad. Esa es la idea. Entonces, si nosotros consideramos una carga Q en una cierta región del espacio y ubicamos un punto P a una cierta distancia R, decimos que en P existe un campo eléctrico si una carga de prueba Q tiene una fuerza F en ese punto. La dirección del campo eléctrico es igual que la dirección de una fuerza sobre una carga positiva. Entonces, en este caso, como la carga de prueba es positiva y el campo es positivo, la carga Q mayúscula es positiva, entonces es una fuerza que tiende a repelerlas. Entonces, la fuerza apunta radialmente hacia afuera. Entonces, ¿cómo calculamos la magnitud de ese campo eléctrico? Dividiendo la fuerza en la carga de prueba. Entonces, repito, tenemos una carga Q mayúscula. Crea un campo en su alrededor. ¿Cómo determinamos cuánto vale ese campo operativamente? Nos vamos con una carguita de prueba. La ubicamos donde queremos saber el valor del campo. Medimos la fuerza con algún instrumento, un dinamómetro. Este valor lo dividimos en la carga y tenemos el valor del campo. En el caso de un campo eléctrico, esas unidades son newton sobre coulombios. Newton sobre coulombios. Este es el valor del campo en ese punto. Si lo quiero calcular en otro lugar, me tendré que ir hacia otro lugar, poner la carga de prueba, medir la fuerza y tendrá el valor, otro valor el campo. Dijimos entonces que el campo es una propiedad del espacio. La fuerza sobre la carga positiva estará en la dirección y sentido del campo, porque es un vector. Entonces, si la carga de prueba es positiva, la fuerza tendrá la misma dirección y sentido que el campo. Si la carga es negativa, entonces la fuerza tendrá sentido contrario al campo, pero la misma dirección. Entonces, podemos concluir que en un punto determinado existe un campo eléctrico, ya sea que en ese punto haya o no una carga. La dirección del campo siempre es alejándose de una carga positiva, radialmente hacia afuera, o acercándose si la carga que crea el campo es negativa. O sea, ustedes pueden imaginarse el campo eléctrico como una suerte de región donde la carga tiene influencia. Bueno, si la carga es negativa, el campo estará dirigido hacia el centro de la Tierra, hacia el centro, hacia la carga, y la fuerza. Si la carga es positiva, será de atracción,
hacia adentro, y si la carga es negativa, será de repulsión hacia afuera de la carga que crea el campo. Podemos ver que el campo en la vecindad de la carga negativa es hacia la carga, y la dirección en que se movería una carga de prueba positiva. O sea, el campo eléctrico, insisto, es la propiedad del espacio que tiene la carga en toda la periferia que la rodea. Y uno se la puede imaginar, ya vamos a ver. Bueno, entonces, ¿cómo determinábamos la magnitud del campo? Dividiendo la fuerza en la carga de prueba. Acá hay un ejemplo. Dice, una carga que tiene 2 nanocoulombios se coloca a una distancia r de una carga de menos 8 microcoulombios. Si la carga experimenta una fuerza de 4000 newton, ¿cuál será la intensidad de campo eléctrico en el punto P? Entonces, lo que hacemos es el cociente entre la fuerza, que en este caso es 4000 newton, y la carga que pusimos, que en este caso es de 2 nanocoulombios. El valor del campo saldrá de hacer ese cociente. Pero bueno, es cierto también que tampoco es muy práctico estar determinando en cada punto cuánto vale el campo. Ya veremos cómo podemos aclarar eso. Supongamos ahora que tenemos un campo constante que tiene en realidad 4000 newtons sobre coulombios y se mantiene entre dos placas paralelas. Entonces, es como si ustedes tuvieran dos placas, por ejemplo, de aluminio o de algún metal, separadas a una distancia determinada, una cargada positivamente y la otra cargada negativamente. Entonces, las líneas de campo irían desde la placa positiva a la placa negativa. ¿Cómo calculamos la dirección y la fuerza sobre el electrón que pasa horizontalmente sobre la placa? Y bueno, si el electrón tiene carga negativa, va a tenderse a ir hacia la placa positiva. Entonces la fuerza apuntará hacia la placa positiva. Y eso hará que el electrón se desvíe, siga una trayectoria parabólica. ¿Cómo calculamos la fuerza? Multiplicando la carga del electrón por el campo. La dirección será en la dirección del campo, y en este caso dirigiéndose a la placa positiva. Que, por supuesto, acá sería para arriba. Entonces, si el electrón entra en ese espacio que hay entre las dos placas, va a experimentar una fuerza que va a apuntar, eléctrica, que apuntará hacia la carga positiva, porque él tiene carga negativa. Y el valor será multiplicando el campo, que es constante ahí adentro, por la carga del electrón. Si ahora tenemos un campo, una distancia, digamos, consideremos una carga de prueba colocada a una distancia Q a una distancia N de una carga positiva Q. Era lo que yo les decía recién. La fuerza se dirigirá hacia afuera, tratando de repelerla. Entonces, ¿cómo se calculaba la fuerza? De acuerdo a la ley de Coulomb que habíamos visto, era la carga, produce, en este caso, la carga más grande Q mayúscula, o la carga Q minúscula sobre la distancia que la separa al cuadrado. Ahora, si nosotros recordamos la definición de campo que era fuerza sobre carga, en lugar de poner F ponemos lo que vale, K por Q minúscula sobre L cuadrado, simplificamos la carga Q y nos queda que el campo eléctrico lo puedo establecer en función de la constante K, de la carga que lo crea y de la distancia que hay desde donde yo quiero calcular el valor hasta la carga elevada al cuadrado. El campo eléctrico es una magnitud vectorial, por lo tanto, la dirección y sentido que tendrá será radialmente, y si la carga es positiva, será hacia afuera. O sea,
las líneas de campo apuntarán hacia afuera. Entonces, ahora yo tengo una expresión matemática que me permite calcular el campo independientemente de la carga de prueba. Fíjense que el campo solo depende de la carga y de la distancia que lo separa al cuadrado. Esta es la magnitud del campo. Si quiero escribir vectorialmente, tendré que tener en cuenta que la dirección es radial y alejándose de la carga. Acá hay un ejemplo para clarificar esto. Dice, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico en el punto P a una distancia de 3 metros de una carga de menos 8 nanocoulombios que lo produce? Bueno, calculamos el campo, aquí va el valor absoluto de la carga, no hay que poner el signo, obtenemos el valor, será la magnitud 8 newton sobre coulombio, y podemos decir que se dirige radialmente hacia adentro. O sea, apunta hacia él, hacia la carga Q, que en este caso es negativa. Yo les decía que cómo se podían imaginar, digamos, el campo eléctrico para darle, porque como todo es, si se quiere, invisible, nosotros no vemos las cargas eléctricas y tampoco vemos el campo eléctrico, ni el magnético. Entonces, no lo podemos representar a través de líneas de campo, las líneas de campo eléctrico, que son imaginarias. Las podemos dibujar de tal forma que su dirección en cualquier punto es la misma dirección que tendría el campo en dicho punto. Entonces, si tenemos una carga positiva, las líneas de campo son radiales y se van separando. ¿No es cierto? Uno se las podría imaginar como las espinas de un puercoespín. Si la carga es positiva, se alejan de la carga. Y si es negativa, se acercan a la carga. Fíjense también, bueno, podemos ver otro dibujito acá, un poquito más en detalle, cómo serían las líneas de campo que se generan entre una carga positiva y una carga negativa. Las líneas de campo salen de la carga positiva y terminan en una carga negativa, en este caso, porque están separadas, a una cierta distancia. Nótense, fíjense, que cuando yo me acerco a las cargas, hay mayor densidad de líneas que cuando me alejo. Por lo tanto, en las proximidades de la carga, la intensidad del campo es mucho mayor. Está de acuerdo con la definición de campo, ¿no es cierto? R sobre D al cuadrado. Si ambas cargas son positivas, fíjense que ahora la distribución de las líneas de campo es diferente, ya que como las cargas se repelen, las líneas de campo tienden a alejarse unas de otras. Entonces, acá en el centro, por ejemplo, las líneas de campo, no hay, quiere decir que el campo en esta parte vale cero, está en el centro. A medida que me acerco a las cargas, las líneas de campo aparecen y la intensidad de campo aumenta, digamos. Pero claro, todo dependerá de la distribución de las cargas en el espacio. Hay simplemente dos ejemplos para tratar de que visualicen cómo serían las líneas de campo. Bueno, lo que yo dije recién. Acá está el ejercicio 2, a ver si lo pueden resolver. El ejercicio 2, para que ustedes lo resuelvan, tiene que ver con determinar la magnitud del campo eléctrico que crea una carga de 2 milicoulombios a una distancia de 25,7 metros de la misma. Y después, para que calculen la fuerza que experimentaría una carga de 3 nanocoulombios que se ubica en esa distancia.
Es el ejercicio 2. Fíjense si lo pueden plantear y resolver. Y de ahí continuamos. Vamos a pausar un poquito entonces. Ok, digamos porque tenemos poco tiempo, pero bueno. Entonces, la idea acá era obtener la magnitud del campo. Tenemos cuánto vale K, que era 9 por 10 a la 9. A la carga Q la pasamos a coulombios. La distancia está en metros, así que no hay problema. Hacemos el cálculo y obtenemos el valor del campo. Y luego, si queremos calcular la fuerza que actúa sobre una cierta carga de 3 nanocoulombios, simplemente tenemos que despejar de esta expresión la fuerza, que sería el valor del campo, calculado en el apartado A, por el valor de la carga. Como ambas cargas son positivas, esa fuerza sería de repulsión, o sea, alejándose de la carga que crea el campo, en este caso la de 2 milicoulombios. Continuemos entonces. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar un poquito con la parte de energía eléctrica, energía potencial eléctrica. Para eso, repasemos algunos conceptos que vimos en la unidad 4. La definición de trabajo como el producto escalar de fuerza por desplazamiento, la unidad que era el Joule. La energía potencial, que era la posibilidad que tenía para realizar ciertos trabajos en función de la posición que ubicaba. La energía cinética, que era la habilidad para realizar trabajo en función de la velocidad del movimiento que tenía. Eso vimos. Habíamos visto también el signo para el trabajo y para la energía. El trabajo era positivo si la fuerza estaba en la misma dirección y sentido que el desplazamiento. En este caso, por ejemplo, asociando la fuerza F, una fuerza externa F, y el peso P, vemos que si se desplaza desde A hasta B, la fuerza F va a ser un trabajo positivo, pero el peso va a ser un trabajo negativo, porque el desplazamiento forma 180 grados con la magnitud del peso, de la fuerza peso. La energía potencial en el punto B, gravitatoria, con respecto al punto A, era positiva, porque el campo puede realizar un trabajo positivo si se lo libera. Si ustedes lo llevan al cuerpo de la posición A a la posición B y lo sueltan, el cuerpo tiende a volver a la posición A, haciendo un trabajo positivo. Y al revés, A con respecto a B era negativa, porque se necesita una fuerza para llevarlo desde A hasta B. Es lo mismo que ustedes quisieran subir un objeto desde el piso a una mesa. Bueno, acá la parte de repaso de energía y trabajos gravitacionales. El trabajo lo podríamos escribir si G era constante como mg por h. Y nosotros le habíamos puesto, le habíamos asignado a la energía potencial la letra E sub P. Acá aparece la letra U como energía potencial. Entonces, para este caso, la fuerza externa F, si se mueve hacia arriba, hace un trabajo positivo, y la gravedad hace un trabajo negativo. Entonces, una fuerza externa contra un campo, por ejemplo, un campo gravitatorio, aumenta la energía potencial. Si se lo libera, el campo proporciona el trabajo nuevamente. El ejemplo que yo les decía recién, si ustedes levantan haciendo una fuerza un objeto del piso hacia una mesa, esa fuerza que ustedes hacen aumenta la energía potencial. Si ustedes lo dejan en libertad,
vuelve al piso, ¿no es cierto? Entonces el trabajo proporciona o puede devolver esa energía. Por eso es que es energía potencial. Para el caso de la electricidad podemos hacer un análisis similar. Acá tenemos dos cargas, una barra cargada positivamente y otra negativamente, y una fuerza externa que hace que una carga positiva vaya desde A hasta B. Entonces el trabajo también va a ser la carga, el campo y por la distancia que separa o que se mueve dicha carga. Si nosotros analizamos el punto B, la energía potencial será la carga por el valor del campo y por la distancia. Fíjense que si uno lo compara con la energía potencial gravitatoria, en vez de la masa va la carga, en vez de la gravedad va el campo eléctrico, y la distancia coincide para ambas expresiones. Muy bien. Si nosotros queremos calcular la energía potencial absoluta, la tenemos que referir al infinito, a una distancia lo suficientemente lejos como para considerarla infinita. Entonces, ¿cómo determinamos el trabajo para traer una carga positiva desde el infinito hasta un punto que está en las cercanías de la carga que crea el campo? Bueno, el trabajo lo podemos calcular multiplicando el valor de la constante K por la carga que crea el campo, por la que tengo que traer, menos 1 sobre LB. Si LA se transforma en el infinito, entonces directamente el trabajo 1 sobre infinito es 0. El trabajo será el valor de la constante K por el producto de las cargas dividido en la distancia. Entonces, la energía potencial que tiene, que, o que crea, o que hay, debido a una carga Q a una distancia R de la carga, es igual al valor de la carga que crea el campo por el valor de la carga que está asociada a la energía por la constante K y dividido en la distancia que la separa. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la energía potencial que tiene una carga de 2 nanocoulombios que se mueve desde el infinito hasta el punto A, que está situado a 8 centímetros de una carga de 6 microcoulombios? Bueno, habrá que hacer el cálculo. Y vemos que el valor que tiene la energía potencial de estas dos cargas asociadas es de 1,35 milijoules. Sin embargo, la energía potencial es una magnitud que depende de la carga que lo crea, digamos, de dos cargas. Entonces, necesitamos definir otra propiedad. Ya habíamos dicho que el campo eléctrico era una propiedad del espacio que permite predecir o determinar la fuerza que actúa sobre una carga en dicho punto. Y el campo es una propiedad del espacio y no de la carga. Bueno, entonces, de la misma manera, el potencial eléctrico lo vamos a determinar dividiendo la energía potencial en un cierto punto en una carga de prueba. Entonces, el potencial eléctrico es la energía potencial sobre la carga de prueba. Se mide en joule sobre coulombio. Si nosotros tenemos un potencial de 400 joules sobre coulombio en un punto P, una carga de 2 nanocoulombios va a tener una energía potencial, y bueno, podemos hacer el cálculo, y nos dará 800 nanojoules. Entonces, ¿cómo podemos calcular el potencial eléctrico? Es genérico, que crea una carga Q en la región que lo rodea. Sabíamos que la energía potencial era el valor de las cargas por la constante K sobre L, y la definición de potencial
que usamos la letra B corta, es la energía potencial por unidad de carga. Entonces, haciendo el cociente, obtenemos que el potencial debido a una carga es igual a K por el valor de la carga sobre la distancia que lo separa. El potencial eléctrico, con respecto al campo eléctrico, tiene la ventaja de que es una magnitud escalar. Por lo tanto, no hace falta, no tiene ni dirección ni sentido. Sin embargo, el potencial debido a una carga positiva va a ser positivo y el potencial debido a una carga negativa será negativo. Hay que usar en este caso el signo de la carga. Y ya a ustedes les resultará familiar la unidad para el potencial eléctrico, el voltio. ¿No es cierto? Tienen en mente los 220 voltios que hay entre los dos polos de un enchufe eléctrico, por ejemplo. Un voltio entonces es un joule sobre coulombio en el sistema internacional. El potencial de un voltio en un punto dado significa que una carga de un coulombio colocado en dicho punto experimentará una energía potencial de un joule. Si ustedes tienen múltiples cargas en una determinada región del espacio y quieren calcular el potencial, lo que tendrán que hacer es la suma algebraica de los potenciales que cada una de las cargas va a crear en ese punto. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale el potencial en el punto A, tengo tres cargas, Q1, Q2 y Q3, tendré que calcular el potencial que crea cada una de las cargas en ese punto y sumarlos algebraicamente. O sea, cada una con su signo. La expresión genérica sería la sumatoria, que I vale 1 hasta n, de K por Q sub I sobre R sub I. Bueno, y el potencial en ese punto será positivo o negativo según el valor que resulte de sumarlos a todos. Una diferencia de potencial entre dos puntos, A y B de una región, entonces va a ser el trabajo por unidad de carga, positivo, que hay que hacer, fuerzas eléctricas, para mover una pequeña carga de prueba desde un potencial de mayor a uno de menor potencial. Entonces, la diferencia de potencial será directamente el potencial de A menos el potencial de B. Y el trabajo para llevar esa carga desde A hasta B será Q por B sub A menos B sub B. Bien. Entonces, un pequeño resumen. La energía potencial era K por Q sobre Q y sobre R, pero a donde en el caso de la energía potencial estaban involucradas la carga Q y la carga de prueba. En el caso del potencial, como es la energía potencial por unidad de carga, solamente esta propiedad queda en función de la carga Q que lo crea. Ok. Si nosotros tenemos que el campo eléctrico es constante, el potencial va a ser igual al campo por la distancia d. Y acá hay otro ejercicio, el ejercicio 3, que dice, determine el potencial eléctrico en el centro de un rectángulo. Fíjense, hay un rectángulo que tiene 6 metros por 8, y en cada uno de los vértices de la misma se fija una carga Q como muestra la figura. Entonces, perdón. Entonces, tenemos 4 cargas, Q1, Q2, Q3 y Q4. Q1, Q2 y Q3 son positivas y Q4 es negativa.
tenemos que calcular el potencial en el centro de este rectángulo. Bueno, hay que hacer un poquito de geometría, ver cuánto vale esa distancia. ¿No es cierto? Y determinar el valor del potencial en cada uno de los casos y hacer la suma. Bueno, en realidad, como no tenemos mucho tiempo, lo vamos a dejar el ejercicio pendiente y vamos a continuar con la parte de electrodinámica. En todo caso, se los dejo para que lo resuelvan después, digamos, que no hay mucho tiempo. Entonces, con esto quedaría terminada la parte de electrostática, a donde resumiendo vimos las cargas eléctricas, que pueden ser positivas y negativas, si son del mismo signo se repelen, si son de distintos signos se atraen. Vimos la ley de Coulomb, fuerza entre cargas eléctricas, ampliamos el concepto de a campo eléctrico, que es la zona donde tiene influencia una carga. Si otra carga pasa por ahí, experimentará una fuerza. Recordamos la definición de energía potencial, en el caso de la gravitatoria. Definimos la energía potencial eléctrica. A partir de ahí definimos el potencial eléctrico. Estas dos últimas, la energía potencial y el potencial eléctrico, eran magnitudes escalares, se sumaban como si fueran números, respetando los signos. Y a partir de eso pudimos definir la diferencia de potencial como el trabajo por unidad de carga que hay que hacer para llevar una carga eléctrica de un lugar a otro. Ustedes podrían asociar esto que vimos de la energía, del potencial eléctrico, de la energía potencial eléctrica, con la energía potencial gravitatoria. Podemos imaginarnos que tenemos, supongamos, dos tanques de agua, uno con mucha agua y el otro vacío, al mismo nivel, y lo conectamos con una manguera. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el agua fluye naturalmente debido a la gravedad, o sea, la energía potencial gravitatoria, desde el que está lleno al que está vacío. ¿Hasta cuándo sube eso? Ustedes que llegan a la misma altura. En ese instante se detiene el proceso. Bueno, pueden hacer la misma suposición, nada más que imaginen un tanque, ahora cargas eléctricas. En un lado hay muchas cargas positivas, en el otro hay cargas negativas, y lo conectan mediante un conductor. ¿Qué sucede? Los electrones tienden a viajar desde donde están hacia la carga negativa, porque tienen distintos signos y se atraen, hasta que todos estén, digamos, neutralizados. Si nosotros queremos que vuelva a suceder, debiéramos hacer un trabajo para sacar los electrones donde están y llevarlos de nuevo a su posición original. Lo mismo sucede con el caso del agua. Una vez que se igualaron los niveles, si yo quiero repetir el proceso, tendré que sacar de un lado agua y llevarlo hacia el otro. Entonces, esa es más o menos la idea. Ahora vamos a ver, ya con esta parte de electrostática vista, qué sucede con la electrodinámica, o sea, cuando nosotros realmente vemos el movimiento de los electrones dentro de un conductor. Okay. Entonces, vamos a comenzar con la definición de corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la cantidad de carga que a través de una sección transversal de un conductor pasa en la unidad de tiempo. Entonces, la corriente eléctrica sería coulombios sobre segundo. Y el ampere se define de esa manera. Es la cantidad de carga que fluye a razón de un coulombio por segundo sobre la sección transversal de un determinado conductor, cuando hay una diferencia de potencial entre sus extremos. Por ejemplo, la corriente eléctrica en un alambre es de 6 amperes.
¿Cuántos electrones van a fluir a través de un punto dado en un tiempo de 3 segundos? Sabemos que la corriente es 6 amperes y que la corriente es cantidad de carga por unidad de tiempo. Podemos despejar Q, hacer el cálculo y nos da que son 18 coulombios. Ya que 6 amperes por 3 segundos son 18 coulombios. Ahora, si nosotros queremos conocer la cantidad de electrones, debemos saber que un electrón era 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Y ahí sí, haciendo una especie de regla de 3, sacamos que en 3 segundos fluyen 1,25 por 10 a la 20 electrones. Imagínense la cantidad de electrones que fluyen. Realmente son muchísimos, ¿no? Otro concepto que vamos a definir en esta parte es la idea de PEM, o fuerza electromotriz. En realidad, fuerza electromotriz en un dispositivo es un dispositivo que puede usar energía química, energía mecánica u otra para proporcionar una diferencia de potencial necesaria para que haya corriente eléctrica. Por ejemplo, la fuerza de la PEM o fuerza electromotriz que ustedes tienen en su casa está disponible entre los dos bornes que tiene un enchufe, esos dos agujeritos, digamos. Ahí hay una PEM. Esta PEM, en el caso nuestro, es de 220 voltios. Pero también puede ser una FEM, una batería, también puede ser una FEM, un generador, por ejemplo, un, ¿cómo es que se llama esto? Un grupo electrógeno, por ejemplo, ¿no es cierto? O cualquier otro generador. Entonces, una batería, la pila de su celular, las líneas de transmisión que en realidad tienen un generador en uno de los extremos, donde está la central eléctrica, que puede ser, como dijimos, una central eléctrica puede ser eólica o puede ser una central mm, térmica o nuclear o del tipo de las centrales hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Todas, mediante alguna conversión, generan la energía mecánica en energía eléctrica. Y esa energía eléctrica nos aporta una diferencia de potencial, o sea, una FEM, que permite que la corriente circule para que funcionen todos nuestros aparatos eléctricos. Las computadoras, las heladeras, televisores, etc. Sin una FEM, o sea, sin la energía eléctrica, la verdad que nuestra vida sería muy complicada. Podemos ver una analogía entre un circuito de agua y un circuito eléctrico. Acá, por ejemplo, tenemos una bomba que haría la parte de agua, la bomba haría la parte de la fuente de la FEM. El agua, en este caso, serían los electrones que circulan dentro del conductor. Una válvula, en el caso del agua, sería el interruptor, para el caso del circuito eléctrico, y acá habría una serie de constricciones que significarían la resistencia que experimenta el agua cuando pasa por esa sección. Entonces, nosotros podemos considerar que la electricidad es un flujo de electrones que viaja en el sentido contrario al que viajarían los electrones. Van desde el polo positivo al polo negativo, la corriente va por el conductor, si es ideal, un conductor no presenta resistencia, pero cuando llega a la resistencia eléctrica, experimenta una suerte de fricción que hace que acá se disipe energía, el interruptor se cierra y el circuito, mientras
se cierra el interruptor, el circuito se mantiene. Cuando se abre el interruptor, deja de haber conexión y la corriente eléctrica se detiene. ¿No es cierto? Son los interruptores que ustedes tienen en su casa para encender o apagar las luces, por ejemplo. Entonces, podemos decir que tenemos un símil eléctrico con un símil hidráulico, digamos, como para tener una idea, porque al agua uno la ve circulando por un canal, por ejemplo, pero los electrones son invisibles a nosotros. Puedo imaginárselo como un flujo de alguna sustancia que va viajando de un lugar a otro debido a una diferencia de potencial. En este caso, en el caso del agua, esa diferencia de potencial la entrega la bomba y en el caso de la electricidad lo entrega la fuente de tensión, que le decimos fuerza electromotriz. En el caso de su celular, la FEM será la batería y así en cualquier otro dispositivo. ¿Qué símbolos vamos a usar para los circuitos eléctricos? Bueno, para una batería, una fuente de FEM es con respecto a la línea del conductor, dos barras perpendiculares, la más larga es el polo positivo, la más corta es el polo negativo. A veces hacemos que una sea más gruesita que la otra, pero en realidad la forma más práctica de dibujarlo es una barra más larga que la más larga es el polo positivo y la más corta es el polo negativo. La resistencia eléctrica que se la simboliza con una serie de, vendrían a ser como montañitas, subidas y bajadas, para indicar que acá habrá un aumento de la fricción, digamos, y habrá una caída en el potencial. Es una resistencia eléctrica. Supongamos, hablando de la resistencia eléctrica, que aplicamos una diferencia de potencial, por ejemplo, de 4 voltios, con alguna batería, a los extremos de barra conductoras geométricamente similares, digamos, o sea, de las mismas dimensiones, para acero, para cobre y para vidrio. Entonces, cuando nosotros vemos el circuito, podemos ver que hay una circulación de electrones, corriente eléctrica, en el caso de los tres materiales. ¿Sí? La corriente en el vidrio también vamos a ver que es muchísimo menor que en el acero y en el hierro, lo que sugiere que hay una propiedad de los materiales. Esa propiedad que tienen los materiales le vamos a llamar resistencia eléctrica, ya que no es la misma para el caso del acero, que para el caso del cobre, y que para el caso del vidrio. Entonces, la ley de Ohm va a afirmar que una corriente a través de un conductor dado es directamente proporcional a la diferencia de potencial que hay entre esos puntos. Entonces, cuando mayor sea la diferencia de potencial, mayor será la corriente. Si a nosotros, si nosotros, digamos, con las manos tocamos una diferencia de potencial de 12 voltios, que es una batería, circulará una corriente por nosotros, pero es tan pequeña que no incide en nuestro sistema, en nuestro organismo. Ahora, si empezamos a aumentar la diferencia de potencial, va a aumentar la corriente y, por ejemplo, en el caso de los 200 voltios, puede ser mortal. Entonces, la corriente es proporcional a la diferencia de potencial. Y esta diferencia y esta proporcionalidad se resuelve, digamos, para convertirla en una ecuación, con la resistencia. Entonces, el voltaje es proporcional a la corriente y la constante de proporcionalidad es la resistencia eléctrica. Entonces, la ley de Ohm queda establecida como diferencia de potencial igual al producto de la resistencia por la corriente. A mayor potencial, mayor corriente.
Si yo mantengo el potencial constante y aumento la resistencia, obviamente tiene que disminuir la corriente eléctrica. Entonces, si nosotros tenemos una batería, por ejemplo, que tenga una diferencia de potencial de 3 voltios, y la conectamos a una luz, a una lamparita, en este caso puede ser de una linterna, se observa una corriente de 6 miliamperes. ¿Cuál será la resistencia de esa lamparita? Bueno, hacemos el circuito, ahí tenemos la FEM, 3 voltios, la corriente 6 miliamperes, la lamparita está representada por la resistencia eléctrica, dividimos, usamos la ley de Ohm, y fíjense que la corriente que estaba en miliamperes la pasamos a amperes, porque tiene que estar en el sistema internacional, y nos da una resistencia de 500 ohm. Ohm es la unidad para la resistencia eléctrica en el sistema internacional. Es el ohm. Un ohm es un volt sobre ampere. Ok. Hay una relación entre la resistencia, la diferencia de potencial y la corriente, establecida por la ley de Ohm. ¿Cuáles son los símbolos que se usan en, en un circuito de laboratorio o en general? Bueno, tenemos para una resistencia, que en este caso es una resistencia variable, tenemos las montañitas, como yo les dije, y una especie de cursor que se puede mover aumentando o disminuyendo el valor de la resistencia. Eso se llama resistencia variable o reóstato. Después está la FEM y, por supuesto, el conductor y los instrumentos para medir. Los instrumentos para medir van a ser el amperímetro, perdón, el amperímetro y el voltímetro. El amperímetro, como su nombre lo indica, mide la corriente eléctrica que circula por por una determinada rama del circuito. Se simboliza con la letra A y un círculo en un circuito. El amperímetro siempre se va a colocar en serie en un circuito y el amperímetro ideal tiene resistencia interna cero. O sea, la corriente pasa por él y no se produce ninguna caída de potencial, el ideal. El voltímetro, por el contrario, se conecta en serie con lo que nosotros queramos medir, tiene resistencia interna infinita. Por lo tanto, el instrumento ideal no circula corriente por el ideal. O sea, al tener una resistencia interna infinita, evita el paso de corriente por él. Siempre hablando de instrumentos ideales. Entonces, el amperímetro, resistencia cero, el voltímetro, resistencia infinita. El amperímetro se coloca en serie, el voltímetro en paralelo. Supongamos ahora, habíamos hablado recién del tema de la resistencia eléctrica, que era una propiedad del material. Para estudiar un poco más eso, supongamos que tenemos un material que tiene una longitud L. Este material, supongamos que presenta una resistencia de 1 ohm. Si nosotros aumentamos la longitud, vemos que aumenta la resistencia y hay una proporcionalidad. Si la longitud se duplica, la resistencia también hace lo mismo. Entonces, lo que estábamos viendo estaba mal distribuido, entonces son los factores que afectan a la resistencia. Primero, la longitud. Y vemos que si un material aumenta su longitud, aumenta su resistencia y es directamente proporcional.
También influye la sección transversal del conductor. El área A representa la sección transversal del conductor o del material. Cuando el área es mayor, notamos que ofrece menor resistencia. Entonces, si uno aumenta la sección transversal del conductor, ese conductor presenta menos resistencia. De la misma forma que una manguera de mayor diámetro presenta al flujo de agua una resistencia menor que una de menor diámetro. ¿No es cierto? Entonces, es como si los electrones tuviesen una mayor facilidad, cuando aumenta la sección transversal, para circular a través del conductor. La temperatura es otro factor que afecta la resistencia del material. A mayor temperatura, mayor resistencia. Y el otro factor que influye es el tipo de material. Cuando vimos anteriormente el ejemplo del cobre y del hierro y del vidrio, eh, vimos que este, el hierro tiene una mayor resistencia. Ahora vemos que el hierro, si lo analizamos, si lo comparamos con el cobre, el hierro tiene más resistencia que un conductor geométricamente similar de cobre. Por lo tanto, concluimos que el cobre es mejor conductor de la electricidad que el hierro. Y por supuesto, el hierro y el cobre también son muchos mejores conductores de la electricidad que el vidrio, que es más bien un aislante. Entonces, son 4 los factores que afectan la resistencia: la longitud, la sección transversal, la temperatura y, por supuesto, el tipo de material. Entonces, la resistividad del material es la propiedad de un material que determina su resistencia eléctrica. La resistividad es propia del material y cada material tiene su propia resistividad eléctrica. El cobre tiene una, el acero o el hierro tiene otra, la plata tiene otra, el oro tiene otra. Por ejemplo, el material que menos resistividad presenta es la plata. Sin embargo, los conductores no se hacen de plata, a pesar de ello, los conductores eléctricos. ¿Por qué? Bueno, porque la plata es muy cara, digamos. Y si los conductores fueran de plata, los robarían, pero con mucha mayor velocidad que lo hacen con los de cobre, ya que el cobre es mucho más económico que la plata. Entonces, hay que poner en la balanza, digamos, una relación costo-beneficio. Está bien, los conductores tendrían que ser de plata, pero al ser tan caro, el cobre es buen conductor también, no tan perfecto como la plata, pero es mucho más económico. Así que para conductores eléctricos se usa el cobre. Entonces, la resistencia queda definida por la resistividad del material a través de ρ, la longitud y, y la sección transversal. Entonces, el tipo de material y las características geométricas determinan la resistencia eléctrica. Bien. La resistividad se mide en ohm-metro y, como les dije, cada material tiene su propia resistividad eléctrica. Por ejemplo, dice, ¿qué longitud L de alambre de cobre se requiere para producir una resistencia que tenga 4 miliohmios? Suponga que el diámetro del alambre es 1 milímetro, muy delgadito, y que la resistividad ρ del cobre es 1,72 por 10 a la menos 8 ohm-metro. Bueno, partimos primero de calcular el área. Si suponemos que el conductor es cilíndrico, entonces el área será de un cilindro, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, o pi por radio al cuadrado. Como nos dieron el diámetro, reemplazamos y tenemos
una sección transversal medida en metros cuadrados de 7,85 por 10 a la menos 7 metros. Nos piden la longitud de L. Recordando que la resistencia era ρ por L sobre S, tenemos que despejar L de esta ecuación. A pasa multiplicando, resistividad pasa dividiendo, y nos queda que L es igual a L por A sobre ρ. Cuidando que todas las unidades estén en el sistema internacional, pasamos los miliohmios a ohmios. Las otras dos unidades están en el sistema internacional, ya que el área de la sección transversal está en metro cuadrado y la resistividad está en ohm metros, y nos dice que la longitud requerida de este alambre de cobre para que tenga 4 miliohmios de resistencia es de 0,183 metros, algo así como 18 centímetros, digamos. Así que 18 centímetros de este material tendrían esa resistencia. Entonces, ahora veamos la parte de potencia eléctrica. Ya que vimos la ley de Ohm, vimos que la ley de Ohm decía que la diferencia de potencial era proporcional a la corriente y la resistencia eléctrica era la que nos determinaba la, la ecuación, digamos, esa proporcionalidad transformada en una igualdad. Ahora, ¿qué es la potencia? Ya habíamos visto en las partes de mecánica que la potencia eléctrica daba una idea de la rapidez a la cual se desarrollaba un trabajo. Era trabajo por unidad de tiempo o energía por unidad de tiempo. En este caso, la potencia eléctrica podemos decir que es la tasa o la rapidez con la que se gasta la energía eléctrica o el trabajo eléctrico por unidad de tiempo. Podemos imaginarnos de que el trabajo es el producto de la carga por la diferencia de potencial. Si dividimos eso en el tiempo, obtenemos Q por V sobre T, y recordando que la corriente eléctrica era la cantidad de carga por unidad de tiempo, podemos determinar que la potencia eléctrica es el producto de la diferencia de potencial V por la corriente I. La potencia eléctrica, que se mide en vatios, podemos determinarla a partir de multiplicar la diferencia de potencial por la corriente. Sin embargo, si nosotros usamos la ley de Ohm, podemos encontrar que la potencia eléctrica también la podemos determinar a partir de la resistencia. Entonces, la potencia puede quedar escrita. Si nosotros reemplazamos en la primera de las expresiones I por R, por B, podría ponerla como I cuadrado sobre R. O si reemplazamos I en la primera como B sobre R, B cuadrado sobre R. Entonces, tenemos tres expresiones para determinar la potencia. Multiplicando la diferencia de potencial por la corriente, multiplicando la corriente elevada al cuadrado por la resistencia, o la diferencia potencial al cuadrado sobre R. Ok, cualquiera de esas tres expresiones nos va a servir para determinar la potencia en función de lo que nos pidan y de los datos que obtengamos y que tengamos. Por ejemplo, dice un taladro eléctrico. Ahora hay dos ejercicios que serían los últimos, ¿no? Que están en el aula virtual, que dice, un taladro eléctrico consume 9 amperes cuando se usa en un circuito que proporciona 120 voltios de diferencia de potencial. ¿Qué potencia se usa para operar esta herramienta? Y el ejercicio 5 dice un calentador de 500 vatios de potencia extrae una corriente de 10 amperes. ¿Cuál es la resistencia?
Entonces, estos dos ejercicios los tendrían que resolver usando las expresiones estas de acá. ¿De acuerdo? Es el último que vamos a hacer. Yo pauso un... Ok. Bueno, continuemos. Entonces, había que calcular el valor de la potencia en el ejercicio 4, daba 1800 1080 vatios, y el valor de la resistencia era 500 sobre, en este caso, usando la otra expresión, y nos daba un valor de 5 ohmios. Entonces, simplemente había que reemplazar los valores, ¿no es cierto? Ok, continuemos entonces. Lo que nos está quedando, eh, un resumen de expresiones. Para la corriente, habíamos dicho que era la cantidad de carga por unidad de tiempo, se medía en amperes, un ampere era un culombio por segundo, la ley de Ohm, y a partir de la ley de Ohm podíamos determinar la potencia. La ley de Ohm era la relación que había entre la diferencia de potencial, o el voltaje, la corriente y la resistencia, y que un ohmio representa un voltio sobre ampere. Para completar, vamos a ver qué pasa en un circuito determinado, eléctrico, cuando se conectan las resistencias. Supongamos entonces que tenemos estas resistencias R1 y R2 colocadas una a continuación de la otra. Vamos a decir que las resistencias están en serie cuando circula por ellas la misma corriente. Más que decir que está una a continuación de la otra, para que dos resistencias o más estén en serie, tiene que circular por ella la misma intensidad de corriente. Por ejemplo, en este caso, hay una diferencia de potencial, se produce esta corriente pasa por R1, pasa por R2 y pasa por R3. Entonces, como la misma corriente está pasando por cada una de las resistencias, decimos que están conectadas en serie. Entonces, vemos que la corriente total I es igual a la corriente I1, a la I2 y a la I3. Y las diferencias de potenciales, ahí hay una diferencia, el voltaje total, la diferencia de potencial, surge de sumar el potencial que cae en R1 más el que cae en R2 más el que cae en R3. Por decir un ejemplo, si el potencial total es 12 voltios y el potencial de 1 es 3 y el potencial de 2 es 6, entonces 6 más 3 me da 9, B3 tiene que ser también 3 para que la suma dé 12. Entonces, los 12 voltios se reparten, por así decirlo, en las tres resistencias, B1, B2 y B3, y la suma de los tres voltajes da el voltaje total. Entonces, el voltaje total es B1 más 2 más B3, teniendo en cuenta la ley de Ohm, podemos escribir que la corriente total multiplicada por la resistencia total equivalente entre L1 y L2 y L3 va a ser igual a I1 por L1 más I2 por L2 más I3 por L3, que son, aplicando la ley de Ohm, las caídas de potencial que hay en cada resistencia. Ahora, sabiendo que I1 es igual a I2, es igual a I3 y es igual a la I total para este circuito en serie, podemos simplificar las corrientes.
¿Qué nos queda entonces? Nos queda que la resistencia equivalente total, cuando las mismas están conectadas en serie, es simplemente la suma de las resistencias. Entonces, R1 más R2 más R3 es la resistencia RE, que reemplazaría a estas tres. Entonces yo puedo poner una sola resistencia, RE, cuyo valor es R1 más R2 más R3 y están conectadas en serie. Supongamos un ejemplo. ¿Cuál sería la resistencia equivalente RE de este circuito? Y luego, ¿cuál es la corriente I del circuito? Bueno, nosotros vemos que las resistencias están conectadas en serie, así que para sacar la resistencia equivalente solo tenemos que sumarla. 3 más 2 más 1 me da 6. O sea que una resistencia de 6 ohmios me reemplazaría estas tres. Si ahora quiero conocer la corriente, aplico la ley de Ohm. Voltaje total igual a I por R equivalente. Despejo la corriente, hago el cálculo y me da 2 amperes. Entonces, la corriente total que circula es 2 amperes. Ese valor lo podría haber calculado si hubiese aplicado la ley de Ohm a todo el circuito. Tendría que haber hecho digamos, la suma de las resistencias, en fin. Pero podemos resolverlo aplicando directamente la resistencia equivalente sabiendo que están conectadas en serie. Los voltajes, fíjense, en la resistencia de 3 ohmios caen 6 voltios, ya que 2 por 3 es 6. 6. En la de 2 caen 4, 2 por 2, 4, 10. Y en la de 1 caen 2. Entonces, 6 más 4 más 2 le dan los 12 voltios, que es la FEM de la fuente. Bueno, es lo que yo les decía recién. Queremos demostrar que la caída da 12 voltios. Me adelanté al resultado. Ahí está entonces. ¿Qué pasa ahora con las fuentes de tensión? O las baterías, como uno les dice, ¿no es cierto? Las FEM. ¿Qué pasa si la conectamos en serie? Bueno, si se conectan las, eh, las fuentes de tensión en serie, puede ocurrir dos cosas. Que las FEM estén colocadas una a continuación de la otra, coincidiendo los bordes o en oposición. Si están en oposición, se restarán. Y si están de la misma manera, se sumarán. De la misma manera que cuando ustedes conectan varias baterías en una linterna, hacen que las diferencias de potenciales de cada uno se sumen. Entonces, si tienen 4 baterías en una linterna de 1,5 voltios, la diferencia de potencial total sobre la lamparita serán 6 voltios. Pero hay que conectarlas correctamente, porque si uno invierte la polaridad de una de ellas, se terminan restando. Y la lamparita no encenderá. Entonces, fíjense la convención. La dirección de salida de una fuente es del lado positivo, digamos. Entonces, la diferencia de potencial es entre A y B, será, por ejemplo, 12 voltios. Desde A hasta B el potencial aumenta. Entonces, cuando yo, digamos, por así decirlo, camino a la fuente de tensión y voy desde el polo de menor potencial, o sea, el negativo al de mayor potencial, el potencial aumenta. Si es 12 voltios, pasará de A, que vale 0, a 12 en B. Y al revés, si voy de B a A, el potencial disminuye. Entonces, fíjense, en este ejemplo, encuentre la diferencia de potencial para la trayectoria que va de A a B y luego para la que va de B a A. Entonces, fíjense,
Si vamos de A a B, el potencial aumenta en 9 voltios. Si voy ahora, aumenta en 9 de A hasta este punto. Desde este punto hasta B, como voy de positivo a negativo ahora, disminuye en 3 voltios. O sea, el potencial de A a B es 6 voltios positivos. Si voy de B a A, es 6 voltios pero negativo. Entonces, ¿no? Cuando uno coloca, por ejemplo, un voltímetro en, en una pila, si conecta correctamente los terminales del voltímetro, le dirá 1,5 voltios, si es una pila común. Pero si los pone al revés, le va a decir menos 1,5 voltios. O sea, hay que tener en cuenta entonces la ubicación de los puntos. Y en este caso, de A a B, entonces, la lectura sería 6 voltios. Pero si lo invierto, la lectura sería menos 6 voltios. La conexión en paralelo, que es lo que nos faltaría. ¿Cuándo se dicen que los resistores están conectados en paralelo? Bueno, cuando hay más de una trayectoria para la corriente. ¿Qué es lo que podemos afirmar de estos resistores que están en paralelo? Que la diferencia de potencial que hay, o la caída de potencial que hay entre las tres resistencias, la de 2, la de 4 y la de 6, es la misma. Entonces, supongamos que hubiese, no sé, 10 voltios. Entonces, en la de 2 ohmios caen 10, en la de 4 caen 10 y en la de 6 caen 10. Eso significa que están en paralelo. Por ejemplo, todas las lámparas que están conectadas en tu casa, en tu instalación eléctrica, domiciliaria, perdón, están en paralelo. Todas las lámparas le están cayendo o tienen aplicado los 220 voltios. En este caso, las resistencias de 2, de 4 y de 6 están en paralelo porque los voltajes son iguales. En cambio, las corrientes, imagínense que la corriente viene por el lado este de arriba y cuando llega a este punto se encuentra con la resistencia de 2, de 4 y de 6. Entonces, ¿qué sucede? Se sucede una ramificación de esta corriente que estaba entrando, un poco va por la de 2, otro por la de 4 y otro por la de 6. De tal manera que la corriente total es la suma de las tres corrientes. Lo mismo sucedería, por ejemplo, con un canal. Ustedes tienen un canal de riego que llega a una derivación y se reparten tres canales secundarios. Entonces, si por el primer canal llegan, por ejemplo, 10 metros cúbicos de agua por segundo, la cantidad de agua que saldrá por los tres tiene que ser 10 metros cúbicos por segundo. Entonces, si en uno hay 1 metro cúbico por segundo y en el otro hay 4, en el tercero tiene que haber 5. Esa es la idea. Con la corriente pasa lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces notable entre la resistencia en paralelo y la resistencia en serie? Que la resistencia en serie, la corriente era la misma y los voltajes se sumaban. Acá en paralelo, los voltajes son lo mismo y las corrientes son lo que se suman. ¿Cómo hacemos para calcular la resistencia equivalente de un circuito de resistencias conectadas en paralelo? Bueno, partimos de lo que habíamos ya definido, aplicamos la ley de Ohm y vemos que la corriente total, que es el voltaje total sobre la resistencia equivalente total en paralelo, será la corriente I1, que es V1 sobre D1, la corriente I2, que es V2 sobre D2, y la corriente I3, que es V3 sobre D3. Pero, como los voltajes eran iguales, se los puede simplificar, y me queda que la resistencia equivalente, o 1 sobre RE, es igual a 1 sobre R1, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3. O sea, para un circuito de resistencias conectado en paralelo, 1 sobre la resistencia equivalente
es la sumatoria de 1 sobre todas las resistencias. O sea, desde que I vale 1 hasta L. Esto implica que la resistencia equivalente en paralelo siempre va a ser menor que la menor de las resistencias que se conectan en paralelo. Por ejemplo, si tengo una resistencia de 1 ohmio, una de 2 y otra de 3, y saco la resistencia equivalente en paralelo, siempre va a ser menor que la menor, o sea, menor que 1, en este caso. Por ejemplo, dice, encuentre la resistencia equivalente para estos tres resistores. Uno vale 2, el otro vale 4 y el otro vale 6. Hacemos los reemplazos. 1 sobre LE va a ser 1 sobre 2 más 1 sobre 4 más 1 sobre 6. Hacemos los cálculos matemáticos y nos da que 1 sobre LE es 0,917. Si hago la resistencia equivalente, 1 sobre 0,917 da 1,09. O sea que yo puedo reemplazar estas tres resistencias, que están en paralelo, por una sola, cuyo valor es 1,09 ohms. Y fíjense que, como dijimos, es menor que la menor, vale menos que la de 2 ohms. Ok, es lo que decimos recién. Ah, bueno, y este es una, digamos, aquí hay otro ejercicio para que calculemos la corriente total que genera o que circula o que suministra la fuente de 12 voltios. Tenemos la resistencia equivalente, tenemos el voltaje total, decimos que los voltajes son iguales, que ya era obvio porque están en paralelo, la corriente total es la suma de las tres corrientes, aplicamos la ley de Ohm, y la corriente total será 12 dividido en 1,09 11 amperes. Bueno, este es otro caso de mostrar que la resistencia este, de la corriente era la suma de las tres corrientes de la corriente total, o sea, hacemos los cálculos parciales de cada una de las corrientes, sacamos la corriente total. Está comprobado. Si nosotros tenemos ahora la combinación en un circuito de resistencias en serie y en paralelo, es lo que podría suceder, entonces lo que hay que hacer es encontrar la resistencia equivalente. ¿Y cómo hacemos eso? Partiendo de la base que estemos seguros de cuáles son las resistencias que están conectadas, o en serie o en paralelo. Por ejemplo, en este circuito, nosotros sabemos fehacientemente que R2 y R3 están en paralelo porque le está cayendo la misma diferencia de potencial. Pero no sabemos si R1 está en serie con R2 o con R3 porque no le circula la misma corriente. Entonces, partamos de lo seguro. R1 y R3 están en paralelo. Calculamos esa resistencia equivalente. Y después que tenemos la resistencia de R equivalente entre R2 y R3, que es reemplazada por una sola, calculamos la serie con R1. Bueno, hasta ahí entonces sería la presentación de hoy de la unidad 10 y la unidad 11, que este, completarían la parte teórica de lo que vimos durante este año. Quise dar estas dos unidades juntas, a pesar de que es mucho, para que el mes de febrero lo dejemos solamente para repaso y evaluaciones. Así que con esto completaríamos la parte teórica. Durante esta semana se hará la parte práctica y completaríamos la, la
la parte práctica y la parte teórica. La primera semana de febrero sería la evaluación semanal, el miércoles 3 creo que es, sería la evaluación semanal de esta unidad, y después esa semana sería de repaso. En función de los resultados de las evaluaciones semanales tendríamos la parte de la recuperación de las evaluaciones semanales, y el 13 sería el segundo parcial, el 20 la recuperación, y el 27 el integral. Eso es a grandes rasgos cómo quedaría definida el mes de febrero. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Profesor, Sí, yo desaprobé el primer parcial y la recuperación del primer parcial. sí. Rendiría el segundo parcial y en el integral Si vos sería... aprobás el segundo, recuperás el primero. Sí. Y de ahí paso recién a hacer el integral. No, 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 no. La cosa es así. Se los explico a todos, por ahí hay alguna duda. El primer parcial se rindió y tuvo su recuperación. Ok. El segundo parcial se va a rendir y tendrá su recuperación. Eso puede presentar las siguientes posibilidades. Que vos hayas desaprobado el primero y su recuperación, el segundo y su recuperación. En este caso, en el integral, recuperás todo, desde la unidad 1 a la 11. Si has aprobado el primer parcial, tu recuperación, y has desaprobado el segundo, recuperación, recuperarás el segundo, o sea, de la unidad 5 a la 11. Y si por otra parte, la última opción, has desaprobado el primero, pero has aprobado el segundo, entonces lo que recuperas en el integral es el primero. No sé si queda claro. Se recupera lo que se ha desaprobado en el integral. ¿Se entendió, profe? Gracias. Claro. Entonces, en el integral, que es el último sábado, hay 3 recuperaciones. Para los del primero, para los del segundo y para el integral. Total. No sé si hay... Profe, y si aprobando el primero con 5, el Sí. segundo con 5 o 6, o sea, no para promocionar, y aprobando el integral ya quedaríamos desocupados de la materia. No, o sea, desocupado. Está bien. Si vos te sacas un 5 y un 6, tenés que rendir la materia, estás regular. Para la promoción te tenés que sacar un 7 o más en cada uno de los parciales, por tus recuperaciones, y no haber estado aplazado en el parcial. Y eso te da derecho a una evaluación, a la promocional, que es una evaluación integradora de opción múltiple sencilla, que se rinde también el 27. Es una evaluación teórica, si se quiere, pero con ejercicios de opción múltiple, nada más. Profe, o sea que no depende de la condición en la que estemos, si todos vamos a rendir un integral. La diferencia No, van a ser no, la no, manera del no, integral. no, 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 no. Si ustedes han aprobado los 2 parciales, ya están regulares. O sea, aprobar significa sacarse 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya están regulares. De 5 para arriba, perdón. Ya estoy hablando de 5 para arriba. Están regulares. Los que se sacan de 7 para arriba en los parciales pueden optar por la promoción, pero la regularidad ya la tienen. Los que se saquen 5 o 6 en los parciales o recuperaciones están regulares y tienen que rendir final. Y los que estén aplazados en los parciales, que están aplazados en los 2 parciales o en las recuperaciones, van al integral y rinden todo. Si en los parciales o su recuperación han aprobado uno de los parciales, van a la otra. En el integral no hay promoción. El integral ya es para regularizar. ¿De acuerdo?
Sí, y profe, en caso de que hayas recuperado el primer parcial y tengas más de 7, ¿es para promoción? Y tenés que tener el segundo más de 7 también. Bien, 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 gracias. Ya. Y recuerden que si ustedes se han sacado un 5 o un 6, pero en el otro tienen más de 7 y quieren ir para la promoción, el resultado que les queda es el resultado de esa recuperación, no el anterior. O sea, va la nota que ustedes tenían en el que recuperan, ya no va a ser esa, sino la de la recuperación. Eso es todo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Profe, disculpe, no me parece Llegamos hasta para... estas unidades nada más. Sí, esto es lo último que vamos a ver en este año, sí. La unidad 12, que es la parte de magnetismo, la vamos a dejar afuera. Ya prefiero que lo que veamos se lo vea bien, que repasemos durante febrero y que se puedan poner al día. Sí, ¿qué otra pregunta había? que recién puedo entrar al campus, profe, y sobre la asistencia. Bueno, mandame un mail. Si no te has puesto ya un mensaje por el aula virtual, yo la actualizo después. Ah, bien, profe, gracias. Parece que me sale error, no sé por qué me salía. Sí, no sé, lo que pasa es que, a ver, está funcionando mal el campus virtual, la verdad. Hay mucho, yo también he tenido problemas para cargar los ejercicios de los trabajos prácticos, así que, pero bueno, es lo que tenemos y nos tenemos que dar vuelta con eso. Si tienen problema con la asistencia, me mandan un mensajito y yo ya durante la semana lo actualizo. No hay problema. Profe, Sí, el TP9 sería para todavía, este viernes. y lo voy a, sí, yo lo voy a dejar abierto una vez que lo cargue, lo voy a dejar abierto otra semana más, digamos, para que tengan tiempo. Porque todavía no lo pude actualizar por el problema de la página, que no anda bien. Pero ya les voy a dar una cierta cantidad de tiempo, digamos. No se hagan problema. No sé si hay otra pregunta. No, profe, se entendió todo. Bueno, ok, entonces, los dejo. Ya voy a subir todo esto al aula virtual cuando funcione correctamente, digamos. ¿Ok? Hasta luego. Bien, Listo, profe, gracias. muchas gracias. Adiós. Chao, nos vemos.